Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevas alarmas se encendieron. El sector eléctrico vive momentos de alta tensión. Bloqueos en Hidroituango, proyectos retrasados, cambios en las reglas de juego, tarifas elevadas y ahora inversionistas espantados. Analizaremos qué está sucediendo y cuáles son las soluciones esperadas con el experto Alejandro Lucio de Optima Consultores. Riesgos de iliquidez en el sector de la salud. El presidente de la ANDI lanzó hoy una advertencia por los riesgos de desfinanciación que amenazan el buen funcionamiento de las EPS y de la red hospitalaria. Les contaremos cuál es el llamado que le hacen al gobierno para evitar un colapso de la salud. Se salvó la compañía Tigo. Después de muchos ires y venires, los dos socios de Tigo, que son Millicom y EPM, llegaron a un acuerdo para capitalizar a este importante operador de telefonía móvil. Les contamos los alcances de este pacto y las reacciones del gobierno nacional. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las alertas que se siguen encendiendo en el sector eléctrico, pero ahora por nuevos temas que se suman a otras preocupaciones que ya venían de tiempo atrás. Para analizar todo este panorama, quiero saludar a un experto, el doctor Alejandro Lucio, quien es director de Optima Consultores. Doctor Lucio, muy buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola, Víctor. Buenas noches. Un gusto. Doctor Lucio, arranquemos por estas dos cartas. Una la envía Brookfield al gobierno nacional. Este es el dueño de Isagen. Y esta otra carta o comunicación es de una canadiense que se llama, o una empresa francesa que se llama mejor EDF, que se retira de un proyecto solar en Girardot. Cuando uno trata como de sacar un balance de las dos cartas, hay preocupaciones, hay incertidumbres, dicen que les están cambiando las reglas de juego. ¿Cuál es la importancia de estas dos comunicaciones, doctor Lucio? Pues a ver, Víctor, el desarrollo de proyectos de generación en Colombia es especialmente complicado y complejo y eso no es una novedad. Digamos que las cartas llegan, por supuesto, en un momento bastante sensible, pero pues hay que decir que estos son proyectos que se venían desarrollando hace tiempo, que han presentado unos retrasos importantes y que, dado que ya tendrían que estar entrando en operación y que se les ejecutan unas garantías por incumplir, digamos, esos compromisos a los que se habían o habían asegurado al sistema, pues deciden, en el caso de EDF, no seguir adelante con el proyecto. Esto no es una cosa que sea únicamente responsabilidad de este nuevo gobierno, digamos, aquí hay cosas que vienen los retrasos obedecen a cosas que vienen de atrás. Sin embargo, digamos, se viene advirtiendo desde que llegó el nuevo gobierno de que estas situaciones podrían pasar y pues evidentemente lo que es claro es que los proyectos no están entrando, que es muy difícil que entren a tiempo, que cumplan con sus compromisos y que digamos que hay una falta de coordinación interinstitucional para que los proyectos se lleven a cabo y entren a operar a tiempo. Doctor Lucio, lo invito a que veamos una declaración que nos entregó esta tarde la presidenta de Acolgen sobre este tema, los cambios en las reglas de juego para los inversionistas. Veamos y ya le pregunto. Y todas estas señales, más otras adicionales, como la iniciativa de modificar la ley de servicios públicos, que realmente hoy el gobierno no la ha discutido con las empresas, pues ponen en riesgo la confianza inversionista, ¿sí? Sobre todo en un sector en el que lo único que se piden son señales de política pública de mediano y largo plazo seguras y estables. Estas son inversiones que se hacen a 30, a 40 años, y si las señales de un país no son tranquilas en un largo plazo, pues los inversionistas simplemente empiezan a buscar otros lugares más tranquilos donde hacer las inversiones. ¿Es posible, doctor Lucio, que muchas de estas empresas digan, no, Colombia ya no más, me voy para otro país más atractivo? Es que aquí están preocupados, entre otras, por temas que vienen ocurriendo, nuevas regulaciones, por ejemplo, para calcular los precios de la energía en bolsa y cosas que están pasando en la CREG. Sí, mire, hay unas cuestiones con respecto al funcionamiento del mercado de energía mayorista que vienen en revisión desde hace mucho tiempo. Y digamos que las reformas están sobre la mesa, como le digo, hace mucho tiempo. Sin embargo, digamos que la aproximación a esos problemas que ha tenido este gobierno ha sido enviar unas señales de intervención, de reformas, digamos, un poco improvisadas,
que hacen que todos estos inversionistas que, como bien dice la doctora Natalia, lo que hacen son apuestas de largo plazo, pues reciban unas señales que son supremamente preocupantes. Entonces, pues hay que decir que el mercado requiere de reformas, que requiere de ajustes, pero también, como lo dice la doctora Natalia, pues cuando uno le hablan de una reforma a la ley de servicios públicos que no se sabe claramente por dónde viene, una política de transición energética justa de la cual se viene hablando hace rato, pero que tampoco uno entiende los detalles y muchas señales de intervención del mercado, pues eso sin duda que pone en peligro las inversiones. Este es un país que ha sido especialmente favorecido por el interés del inversionista internacional, especialmente en lo que tiene que ver renovables. En Latinoamérica casi que es el país hoy en día preferido, pero digamos que estas señales de política pública, las intervenciones a veces de los oficiales del gobierno, del señor ministro, del señor presidente, pues hacen difícil que los inversionistas se sientan tranquilos para acometer estas inversiones de largo plazo. Doctor Lucio, bueno, hasta ahí la preocupación de los inversionistas, y hay preocupaciones en el sector porque si no se ejecutan muchos proyectos de estos es posible, dicen muchos, pues tendríamos eventualmente déficit de energía en algún momento hacia adelante, pensando un poquitico. Pero miremos la situación hoy de cara al fenómeno del Niño en el que estamos entrando. Aquí me van a poner una gráfica de cómo están las reservas hídricas. Yo leo los números y usted me explica. 73,23% y los aportes hídricos un poquitico por debajo del 50%. ¿Cómo recibimos el fenómeno del Niño? Pues a ver, en términos de reservas hídricas, estar en octubre con un 73% del embalse agregado, del embalse útil, es como el inventario que tenemos de agua para afrontar el fenómeno, es una buena noticia. Nosotros hemos afrontado fenómenos del Niño que para esta época las reservas eran inferiores. Sin embargo, cuando usted ve el porcentaje de aportes hídricos, cuando le dice que están en el 50% de la media histórica, quiere decir que este es un niño fuerte, que este es un niño que está llegando con una intensidad importante, porque lo que quiere decir ese número es que está lloviendo un 50% de lo que llueve normalmente para la época. Entonces, si este es un niño prolongado, si este es un niño tan fuerte como parece ser y tan largo como parece ser, pues digamos que esa reserva hídrica del 73% podría no ser suficiente. Si nos vamos hasta marzo, abril del próximo año, con aportes hídricos del 50%, eventualmente podríamos estar en problemas. Doctor Lucio, con este panorama, con estas cifras, la presidenta de Acolgen, y lo invito a que la veamos, tiene una preocupación sobre la energía que nos intercambiamos con Ecuador. Le pide al gobierno nacional que revisemos ese tema. Veamos lo que dice y ya me cuenta su opinión. Veamos. Tenemos que cuidar el agua y tenemos que cuidar el gas que tenemos para poder superar todo el fenómeno del Niño. Por eso hacemos un llamado, porque nosotros creemos que este no es el momento para estar entregando energía a Ecuador. Queremos que lo revisen, sobre todo porque además la oferta de energía en el país en este momento está bastante estrecha. Tenemos bastantes proyectos que no han entrado. Durante los últimos años tenemos casi 4.000 megas de energía que no han entrado al sistema, y por eso también le hemos hecho un llamado al gobierno que necesitamos las señales de política pública para que los proyectos se puedan terminar de construir, para que los inversionistas sigan haciendo las inversiones que hay que hacer en este sector, que son supremamente altas. Doctor Lucio, ¿cómo se puede manejar este tema con Ecuador? Porque muchas personas me han recordado, no sé si fue en el 2015, 2016 o 2017, que gracias a este acuerdo con Ecuador, ellos nos salvaron de un apagón a nosotros y que ahora no les debemos dar como la espalda. Sí, totalmente cierto. Hay que recordar que en el Niño Fuerte del 2015-2016 Ecuador salvó la patria. Cuando salió de Operación Guatapé, cuando tuvimos problemas de suministro de gas, cuando estuvimos muy cerca de un racionamiento y estuvo en vigencia el famoso programa de Apagar Paga, pues Ecuador salvó la patria. Pero pues también es cierto que hay que decir que desafortunadamente nosotros en este momento estamos afrontando un fenómeno de sequía y, como dice la doctora Natalia, las cuentas son muy justas y todos los recursos se necesitan. Habría que entrar a revisar ese acuerdo con Ecuador, entendiendo que ellos están pasando por un apretón, pero nosotros también. En ese orden de ideas, digamos, asociado al concepto de seguridad energética, no es el momento de estar exportando y habrá que entrar a discutirlo con Ecuador.
Claro, y de hecho el ministro de Minas y Energía de Ecuador hoy prácticamente le está rogando a Colombia que no le suspendan la venta de energía, pero ustedes pues tienen razón, ¿no? Aquí también en algún momento vamos a necesitar estas reservas. Ahora hablemos de otro tema y son los bloqueos que se están presentando, gracias a Dios ya se solucionó en la tarde de hoy el bloqueo que se venía registrando en Hidroituango, pero desde ANDEC hacen un llamado para que esta situación no se presente o para que las autoridades estén más presentes teniendo en cuenta todos los riesgos. Hacia adelante veamos la opinión de ANDEC y ya vuelvo con usted, doctor Lucio. Veamos. Ante los bloqueos que se han presentado en Hidroituango en los últimos 2 días y los bloqueos que se presentaron en los últimos 2 meses en algunas plantas de generación térmica, es preocupante la situación por una razón. En este momento nos encontramos en un fenómeno del Niño y necesitamos la capacidad de generación disponible de todas las plantas de generación, tanto hidráulicas como térmicas como renovables. En ese sentido, el llamado desde el gremio es al Gobierno Nacional a poder trabajar unidos y destrabar todas estas situaciones coyunturales, no solamente estas, sino las que se presenten de aquí hacia adelante, y poder contar nuevamente con los recursos de generación que los usuarios necesitan para poder tener la confiabilidad y la energía necesaria. ¿Por qué, doctor Lucio, se estresaron tanto en el sistema energético en las últimas horas con este tema de Hidroituango, si es una hidroeléctrica que todavía no está funcionando al 100%? Víctor, no está funcionando al 100%, pero son 600 megas de generación hidráulica que ahorita no nos sobra. En este momento no nos sobra ningún kilovatio de generación y digamos que cualquier señal o cualquier impedimento para que las plantas generen con normalidad, eso es supremamente delicado. Ya, como dice el doctor Alejandro, nos pasó hace un par de meses con el Guavio, nos pasa ahora con Hidroituango. Digamos que hay que dar el mensaje de que no es el momento de que ninguna planta deje de estar disponible para el sistema. Las cuentas son muy justas, se han mandado unas señales de que hay suficiente energía, pero las cuentas, vuelvo y digo, son muy justas. Este es un niño que viene pareciendo que va a ser un niño prolongado y que va a ser un niño fuerte, de tal manera que cualquiera de estas indisponibilidades son supremamente dañinas para el sistema y pues ponen en riesgo el suministro de energía en el país. Doctor Lucio, ya finalmente abordemos el tema de los precios, ¿no? Lo que nos interesa, al bolsillo, a los colombianos que estamos sintiendo todo esto al final en las facturas. Y ha pasado, vamos a intentar explicar esta gráfica un poquitico, la línea amarilla es el precio de escasez y la línea naranja generalmente que se ubica por debajo es el precio de la energía en bolsa. Y en las últimas horas, últimos días, ha ocurrido un fenómeno y es que el precio en bolsa ha superado al precio de escasez. ¿Esto qué significa? ¿Qué señal hay detrás de todo esto? A ver, Víctor, hay que recordar que el precio de escasez, digamos, se cumple 2 funciones, 2 objetivos principales. Uno es el precio máximo que los usuarios de energía en Colombia pagamos por el componente de generación de la tarifa, es el techo. Y por otra parte, es un indicador que, digamos, sirve para que en el evento de que eso que usted acaba de decir pase, que es que el precio de bolsa supere ese indicador, se dispara lo que se conoce como las obligaciones de energía en firme que tienen los generadores con el sistema. Esas obligaciones de energía en firme son, digamos, una cantidad de energía disponible por cada planta en eventos de escasez hídrica. Para eso se diseñó, para garantizar que tenemos suficiente energía aún en eventos de escasez. Que el precio de bolsa supere el precio de escasez, por lo pronto, simplemente significa que estamos en una situación de escasez, que estamos en una situación, digamos, de alerta. Por lo pronto, en la medida que las plantas estén en la posibilidad de entregar la energía a la que se comprometieron a entregar, pues no habrá problema. Pero si el niño se prolonga, si por alguna circunstancia, en algún momento las plantas, por ejemplo, hídricas, no están en capacidad de entregar sus obligaciones de energía en firme, ahí estaremos en problema. Por lo pronto, para el usuario, más allá del precio de escasez, que ya es suficientemente alto, que está cerca de los 1.000 pesos, no va a pagar más por la energía, pero es una señal de que el mercado, digamos, está en una situación, como lo dice el indicador de escasez. Una última pregunta, muy rápida, doctor Lucio. Por todo lo que hemos hablado, ¿cree usted que sí o sí va a seguir subiendo el recibo de la luz de los colombianos? Sí, pero es que eso además viene desde hace rato y esto era previsible, Víctor. Esto es una cosa que se le vino advirtiendo al nuevo gobierno y que se venía discutiendo con el gobierno anterior, precisamente porque el retraso de los proyectos hace que no haya suficiente disponibilidad de nuevos contratos de precios fijos para que la demanda no esté tan expuesta en bolsa y los comercializadores estén tan expuestos en bolsa. Y en la medida en que no hay nueva energía,
no hay nuevos contratos, hay más exposición a bolsa y eso hace que los usuarios nos veamos afectados, así como los comercializadores que nos representan el mercado, por esos incrementos. Para nadie es sorpresa que el precio de bolsa, o no debería ser sorpresa que el precio de bolsa esté en 1.000 pesos en una situación de escasez, porque el precio de escasez lo que refleja es el costo de generar con combustibles líquidos. Y ese costo viene afectado tanto por la devaluación como por el precio mismo de los combustibles. De tal manera que esto era previsible, esto no es una cosa que debería, o por lo menos a quienes están informados en el funcionamiento del mercado, esto no es sorpresa para nadie. Lo que sorprende es que estemos improvisando, digamos, en este momento una serie de medidas para tratar de solventar ese problema. Lo que es claro, y se viene diciendo hace rato, es que ante un fenómeno del Niño y ante una restricción de oferta, pues evidentemente los precios van a subir. ¿Qué nos puede salvar un poquito? Una relajación de la inflación. Pero esa se ve difícil, esa se ve también muy difícil, doctor Lucio. Se ve difícil. Entonces pues, no está bien decir que el precio de la energía va a bajar, salvo que se intervenga, que eso sería fatal. Después hablamos de ese tema y cuando se presente el proyecto de ley para reformar a la ley de servicios públicos. Doctor Lucio, muchas gracias por estos minutos. Feliz noche. A usted, Víctor, feliz noche, gracias. Un tema, una noticia o varias noticias muy energéticas en la jornada de hoy. Con esto hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que diferentes centros de estudios económicos se están pronunciando sobre lo bueno y lo malo de las ponencias que hay sobre la reforma pensional, cuyo debate se agitó de nuevo. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es bastante grande, 20 billones de pesos, 20 billones con B, y corresponde al déficit que tendrá al final de este año el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Esto significa unos 3 billones de pesos por encima de lo que se había calculado inicialmente. Lo paradójico es que ese mayor déficit se registra justo después de un año de alzas mensuales en el precio de la gasolina corriente. Sin embargo, ese déficit es menor al del año pasado. Hablando de combustibles, en febrero comenzará el desmonte de los subsidios que durante años ha tenido el precio del ACPM. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en Cartagena, donde se realiza el Congreso de Colfecar. Desde allí, nuestro compañero Carlos Barragán nos envía un diálogo que tuvo con el ministro Bonilla. Veamos. Bueno, estamos con el ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, quien ha hecho ese anuncio aquí muy importante en el Congreso de Colfecar. Todos estos camiones, ministro, se mueven por diésel. Ya usted les dijo, soy el polo a tierra y la decisión está tomada. ¿A partir de cuándo comienza ese reajuste del combustible en el diésel? Y, por supuesto, ¿cómo lo han recibido los camioneros? El tema del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles implica ajustar precios. Lo estamos haciendo gradualmente para no afectar la inflación. Y una vez terminada gasolina toca empezar a hablar de diésel. Queremos concertar con el gremio camionero cómo hacerlo sin dejar de hacerlo. Es establecer cómo sería, y creemos que empezaría en el mes de febrero porque gasolina la cerramos en enero. ¿La brecha es de cuánto, ministro? La brecha es aproximadamente 8.000 pesos. ¿Y esos 8.000 pesos los haríamos en cuántos meses? Eso... Ahí es donde tenemos que concertarlo. En gasolina estamos cerrando la brecha en 15 meses. Sí. Diésel puede que suba a 18. Usted me decía ahorita, lo hicimos en 200 pesos, luego 400 y luego los 600. Sí, ahí ya hicimos el aprendizaje. Entonces aquí ya podemos explicar cómo hacemos. 400 puede ser una buena medida, nos llevaría más tiempo, pero podemos ir revisando. Usted hizo una explicación pedagógica muy importante, y es que no todo el diésel que se produce en Colombia, ni toda la gasolina que se produce en Colombia se está consumiendo en el país. No, tenemos que traerla. ¿Cuál es ese? Miren, en Colombia estamos consumiendo 12 millones de galones diarios entre gasolina y diésel. 6.23 millones en gasolina y 5.7 en diésel. Eso es lo que estamos consumiendo. Estamos consumiendo el doble de lo que se consumía hace 10 años. Sí. ¿Y cuál es la preocupación con esto?
que las refinerías en Colombia están al 97% de la capacidad. Ya no producen más. Ya no van más. Y el 40% de la gasolina que consumimos en Colombia es importada. ¿De dónde la traen? Viene del Golfo de México. Y el 20% del diésel que consumimos en Colombia es importado. ¿También viene de allá? También viene del Golfo de México. Entonces, esa es la inquietud que hay de por qué tenemos que ir ajustando precios con el precio internacional. Y el segundo tema, nos dicen, revisen la fórmula. Resulta que las refinerías colombianas producen el 60% de la gasolina que consumimos aquí y el 80% del diésel, pero compran el petróleo a precio internacional. Usted dijo en la conferencia, soy un polo a tierra. En realidad, ¿Doloroso le toca? el doloroso es, yo tengo que decir en qué estamos y por qué hay que hacer este tipo de ajuste, porque a las finanzas públicas este déficit del Fondo de Estabilización le va a costar 100 billones de pesos cerrando en el 25. Son 5 reformas tributarias. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero se trata de irlo haciendo de manera responsable, de manera gradual y responsable fiscalmente. Cuando lo terminemos, podremos ir a mirar internacionalmente para recuperar la calificación de Colombia. Ministro, gracias por pasar aquí en Signo Pesos de Noticias Caracol y entregarnos esta explicación que definitivamente es ese polo a tierra, es el aterrizaje forzoso que tenemos que hacer todos los colombianos. Gracias a ustedes. Con gusto yo los acompaño. Gracias, ministro, muy amable. Era el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que en este momento está pasando por las muestras que hay aquí en Colfecar. Se desarrollan en el marco de este congreso en la ciudad de Cartagena. Carlos Barragán Rosso, Signo Pesos. Gracias, Carlos, y al ministro de Hacienda por acompañarnos en Signo Pesos. En más información, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, le hizo un llamado al gobierno nacional para buscar salidas a la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud. Nuestra compañera de Signo Pesos, Luisa Polo, estuvo en la rueda de prensa y nos cuenta qué fue lo que advirtieron. Hola Víctor, un saludo. El presidente de la ANDI, de la Asociación Nacional de Industriales, habló con preocupación sobre la situación financiera del sector del sistema de salud. Lo hizo acompañado de los representantes, de los presidentes de las cámaras de la ANDI de diferentes sectores asociados al sistema de salud. Ellos expresaron preocupación por la falta de liquidez del sector salud, una situación que aseguran se ha venido agudizando, complejizando. Incluso dice que no están los recursos suficientes, por ejemplo, para el pago de los médicos, insumos, varios aspectos que se han visto ya afectados, y ellos dicen que es necesario que se planteen sobre la mesa mecanismos y que el gobierno nacional debe garantizar eso. Incluso advierten de un apagón en el sistema de salud. Ellos lo han dicho así por las afectaciones económicas, que en 20 años serían aún más ese déficit económico. Por eso le hacen un llamado al gobierno nacional que se planteen mesas técnicas para poder abordar esta situación que ellos han dicho está en crisis, varios recursos que hacen falta, y hacen ese llamado. Escuchemos lo que dijo el presidente de la ANDI. Es que las consecuencias de que eventualmente tengamos problemas de liquidez, problemas de viabilidad, problemas de suficiencia económica en términos de los agentes del sistema pueden ser muy graves. Hablábamos de que ya hay camas que se están cerrando, hablábamos de servicios que se están cerrando, hablábamos de contratos que no se están suscribiendo y contratos que no se están prorrogando. Esto no es, o mejor dicho, la única posible conclusión de una situación como la siguiente, en caso de que siga como se ha venido presentando hoy en día, es que terminemos teniendo problemas grandes en la atención de pacientes. Se está acumulando endeudamiento en términos del pago de prestaciones sociales y en términos de pago de nómina para profesionales de la salud. Hay reestructuración de obligaciones con proveedores y con el sector financiero. Y lo peor es que ya se está evidenciando también una reducción importante en los niveles de inversión que se están haciendo en los hospitales y que se están haciendo en las entidades del sector salud. Pero sí queremos llamar la atención de que si no se atiende y no se gestiona en forma inmediata realmente la suficiencia de liquidez del sistema, vamos a tener problemas que van a terminar pagando los pacientes y que van a terminar pagando los colombianos, probablemente algunos de ellos con sus propias vidas. No podemos darnos el lujo
de tomarnos el riesgo de que Colombia tenga un apagón en salud. Tener un apagón en el sistema eléctrico sería grave, por supuesto. Tener un apagón en el sistema, no sé, de servicios públicos de agua sería grave. Tener un apagón en Internet sería gravísimo. Pero tener un apagón en el sistema de salud es absolutamente inaceptable. Colombia no se puede tomar ese riesgo. Asimismo, el presidente de la ANDI dice que se debe evitar a toda costa que se presente este apagón en el sistema de salud, que no se puede permitir que se deje de prestar el servicio, además los centros hospitalarios, que no se pueden permitir cierres en estos centros hospitalarios y que al final pues el colombiano, el usuario, podría ser el más afectado, y esto es lo que ellos quieren evitar a toda costa, y por eso hacen ese llamado reiterativo al gobierno nacional, que se necesitan mecanismos y soluciones frente a esta crisis. Gracias, Luisa. Luego de conocerse el contenido de las dos ponencias de la reforma pensional radicadas en las últimas horas ante el Congreso, los expertos reiniciaron la discusión sobre cuáles propuestas son las mejores. En el centro del debate están temas como las semanas exigidas a las mujeres para jubilarse, también el umbral que determina quiénes deben pasar obligatoriamente a Colpensiones y los apoyos a las personas que no lograrán una pensión. Nuestra compañera de Signo Pesos, Laura Rojas, nos cuenta más. La ponencia que apoya al gobierno obligaría a millones de trabajadores con ingresos de hasta 3 salarios mínimos a cotizar a Colpensiones. La ponencia de la senadora Norma Hurtado propone bajar este umbral hasta 1,5 salarios mínimos. El director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana ve con buenos ojos esta segunda propuesta. Recordemos el sistema de reparto, que es el sistema en el cual se basa Colpensiones. Es un sistema donde los jóvenes pagan las pensiones de los adultos mayores. Pero todos sabemos que la demografía del país ha cambiado muchísimo. Todos tenemos muchos más tíos que sobrinos. Otro de los temas relevantes sobre la discusión es la reducción gradual de las semanas que deben cotizar las mujeres. La Corte Constitucional ordenó que sean 1000. Las dos ponencias recogen el fallo para aprobar este beneficio. Pero se conoció un estudio de Colpensiones en el que calculan que dicha sentencia tiene dos impactos importantes. Aumento del pasivo se incrementa en un 3.26% aproximadamente. Aumento de la probabilidad de pensión de las mujeres en 8.8%. El problema está en que como hay que darles pensiones aproximadamente a 279.655 mujeres más por cuenta de dicha sentencia, esto tendría un costo para el Estado de 44,3 billones de pesos. De otro lado, el director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana identificó un punto a favor que propone la ponencia apoyada por el gobierno. Necesitamos aumentar el pilar solidario. Fedesarrollo ha expuesto que ese pilar solidario aumentaría la cobertura de los adultos vulnerables, por lo que lo ve como una buena propuesta. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les comentaremos que el dólar volvió a registrar una fuerte subida hoy en Colombia, más de 100 pesos. Ya les traigo los indicadores económicos. Volvemos a Signo Pesos y hoy les traigo noticias sobre esta empresa. Creo que la mayoría de los colombianos la conocen. Tigo, el operador de telefonía celular y de servicios de Internet con 15 millones de clientes en nuestro país. La Junta Directiva de EPM aprobó la capitalización de Tigo Une, poniéndole fin a meses de especulaciones y cerrando la puerta a una eventual reorganización de la compañía, inclusive a una eventual quiebra. EPM y Millicom, los dos socios de Tigo, acordaron entre ambos una capitalización por 600.000 millones de pesos. Veamos. EPM aceptó capitalizar y de esta manera le echó un salvavidas a la empresa de telecomunicaciones Tigo Une, que hoy afronta serios problemas financieros. La decisión de la multinacional Millicom de extender la cláusula de protección al patrimonio público fue esencial para que la Junta de Empresas Públicas aprobara la millonaria inversión. En este caso, el mayoritario, que es el municipio, el distrito de Medellín, tenga la posibilidad, en la eventualidad de comprar, casi que definir el valor, a cómo va a comprar en el caso de Millicom. Y si Millicom fuese a vender, pues prácticamente tendría que salir a un proceso de subasta internacional para definir el precio. Cada uno de los socios de la empresa de telecomunicaciones inyectará 300.000 millones de pesos. Según lo dispuesto, EPM podrá hacer un desembolso a plazos, la mitad de este mes y la otra mitad del dinero en diciembre de este año. ¿Qué nos propuso Millicom en su momento? Oiga, ponga 300.000 millones, yo pongo 300.000 millones y confiemos en que la empresa sale adelante.
Debo recordar que llevamos 8 años con utilidades negativas. Las inversiones se tienen que mantener en la reposición de la infraestructura, el mejoramiento de los canales para la transmisión de datos y demás. De ser aprobados los términos, la capitalización pone fin a meses de discusión y cierra la puerta a una reorganización planteada por el gobierno nacional. Tigo Une presta servicios de telecomunicaciones a más de 12 millones de colombianos. Y sobre este tema se pronunció también el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, quien dijo que el gobierno celebra que mediante este acuerdo de capitalización se salve la empresa y también el servicio de millones de usuarios. Pues una gran noticia para el país porque se salva la empresa, se salva el mercado, se salvan los empleos, se sigue prestando el servicio a 12 millones de usuarios y la verdad es que este es un trabajo donde demostramos que sí se pueden hacer las cosas gobierno y empresa. El gobierno estuvo al frente de esta capitalización y hoy podemos decir que es una realidad. El gobierno siempre dijo que ellos tenían 3 opciones: capitalización, dilución o reorganización empresarial por parte del gobierno. Pues gracias a Dios y gracias a ellos, pues hoy llegaron a la decisión de capitalizar y esa capitalización pues permite, como digo, salvar los empleos, seguir prestándole el servicio a 12 millones y medio de usuarios y pues que el mercado tenga más actores, así no caer en un monopolio. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. El dólar sigue embaladísimo en Colombia, hoy supera la barrera de los 4.300 pesos mejor. Mañana regirá una tasa representativa de 4.359 pesos con 40 centavos. Hoy escaló más de 100 pesos el dólar. El petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 1,81%, se ubicó en $84 con 26 centavos por barril. El peso interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.340.000 pesos por carga como referencia para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una jornada negativa, cayó 0,45%. Acción más valorizada, la ordinaria del Grupo Aval, con una ganancia de 3,29%. Y la acción que más cayó fue la de Bancolombia, ordinaria, con un retroceso del 3,75%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La compañía Kantar Division Insights Colombia dio a conocer estas cifras sobre la decisión de muchos consumidores de bebidas alcohólicas en el mundo de reducir poco a poco su adicción. El 75% de los consumidores a nivel mundial están tratando activamente de mejorar su salud consumiendo menos alcohol. El 40% de los millennials mayores están bebiendo más en casa y reemplazando la mayor parte de su consumo o del consumo que tenían antes en bares o en restaurantes. El 37% de los compradores están reemplazando bebidas alcohólicas con bebidas mezcladas y listas para beber o para servir. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Mañana, dato de inflación en Colombia. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.